¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Está hoy aquí con nosotros Paul Penn, que viene con El canto del grillo, que ahora nos va a aclarar qué relación tiene con el brillo de las luciérnagas. Paul, bienvenido. Hola, encantadísimo de estar aquí. La primera pregunta es la obligada. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas, en estas 320 y pico páginas? Nos vamos a encontrar la continuación de El brillo de las luciérnagas, una novela mía de hace mucho tiempo, hace 12 años que se publicó esta novela, pero ocurrió algo casi milagroso, algo excepcional con esta novela, y es que 10 años después de su publicación fue o ha sido cuando de verdad ha encontrado un público muy grande. Y de repente como que ha sido ese público y esos nuevos lectores y ese tener el brillo de las luciérnagas otra vez en todas partes lo que me ha hecho querer volver al sótano. Si no me equivoco, cambio de portada incluida, un nuevo diseño también. Sí, sí, hemos hecho salió una nueva edición de Trade en grande, digamos, de este tamaño, Ujú. del brillo de las luciérnagas. Y como ya sabíamos que iba a existir el canto de los grillos, pues quisimos que fueran a tener una imagen ya, que las dos tuvieran. Es obra del mismo artista, de Ignasi Mm, Font, entonces tienen una continuidad y por eso primero cambiamos la del brillo de las mm. luciérnagas, ya sabiendo que el canto de los grillos iba a ir por ese camino. Continuidad gráfica, continuidad también en algunos personajes. En varios personajes, sí. Varios Sí, personajes, además, con la particularidad de que no tienen nombre. no tienen nombre, no, porque esto es algo que surgió de una manera muy natural y muy orgánica en la novela original, y es que la novela original nos la cuenta en primera persona un niño, y entonces cuando yo me puse a escribir desde el punto de vista de este niño que está encerrado en un sótano, ha vivido toda su vida ahí y solo se relaciona con su familia, la única manera que yo tenía de escribir y que ese niño tenía de escribir era referirse a su familia como mamá, papá, mi hermana, mi hermano. Entonces de repente me di cuenta que no estaba necesitando nombres, y aunque ocurrió de manera natural, luego me gustó el tono que le daba Mm. a la historia porque la convertía en algo más universal, casi en un tono de fábula. Se establece, a los personajes los define la relación familiar entre ellos, y creo que eso le da una universalidad que me interesaba a la Incluso historia. el lugar, porque es una isla, no estamos haciendo ningún spoiler, pero cada uno se puede imaginar en qué lugar del mundo está esa isla. Sí, no hay localización geográfica tampoco. He querido mantener en esta historia como un tono clásico, un tono de fábula, y me parecía que para mantener ese tono le venía bien eso, que no hubiera nombres, no hubiera localización geográfica. Sí describo el lugar en el que se encuentran, Mm. pero también además como la historia empieza en un sótano y este niño realmente no sabe dónde vive, él cree que lo normal es vivir en un Mm. sótano, como que orgánicamente me salía, pues eso, para añadir a esta sensación de no sabemos dónde estamos y esa universalidad, no establecer nada concreto, sino limitar a los personajes a su relación familiar y al lugar, pues como tú dices, cualquiera se puede Mm. imaginar el lugar como puede estar situado donde consideren. El brillo de las luciérnagas estaba narrado por un niño, veíamos la visión de este niño, Ujú. y el canto de los grillos está también narrado por otro niño. ¿Por qué esta visión infantil como narrador protagonista de este thriller psicológico? Quizá porque el pensamiento de los niños nos puede llegar a asustar o dar miedo. A mí la visión de un niño es algo que me gusta mucho. Además, no solo la uso en estas novelas, sino en varias de mis novelas. Los niños, los adolescentes tienen un peso muy importante, y es porque me interesa la parte inocente y tierna que tienen los niños, que además me sirven como contraste para las historias tan terribles que cuento, que realmente cuento historias muy tenebrosas, muy Mm. enrevesadas y muy, muy turbias, suelen decir la gente en las reseñas, y sin embargo esa mirada inocente me da un contrapunto que me interesa, porque a mí me interesa mezclar la Mm. oscuridad con la luz, me interesan esos contrastes. Entonces la voz de los niños me interesa mucho, y como han pasado 12 años desde el brillo de las luciérnagas, he tenido mucho tiempo para saber y analizar qué es lo que gustó a la gente de aquella primera Mm. novela, y siempre el punto de vista del niño se mencionaba como uno de los puntos fuertes de la novela original. Entonces supe, porque he querido hacer una continuación que fuera precisamente muy continuista, he querido dar a quienes leyeron El brillo de las luciérnagas las mismas sensaciones. Supe que necesitaba que la voz narrativa fuera de un niño, y ya busqué la manera de qué personaje elegir Mm. para que fuera quien nos la cuenta. Esto lo descubriremos en estas páginas, aunque se pueda leer independiente. Yo como lector tengo que decir que
Yo diría, vamos a leer la cosa por el principio, vamos a leer primero El brillo de las luciérnagas y luego continuar con El canto de los grillos, que es el que acabas de publicar ahora, pero están los dos juntos en las librerías también, ¿no? En la misma Sí, estantería vamos a sí, ahora encontrar... van a encontrar más a la vista El canto de los grillos, que es ahora Sí, mismo el que está muy bien pero posicionado en todas las también librerías, tenemos el pero ahí otro. al ladito está El brillo de las luciérnagas, seguro. En cuanto a estructura del libro, también sorprende un poco porque, aunque es una línea continuista, pero en el primero encontramos que el libro está dividido en partes que nos llevan atrás, adelante en el tiempo para ir entendiendo la historia. En este libro no sigues ese mismo esquema, tenemos un flashback de otra manera. Lo De- vamos a dejar ahí y además incluso te atreves en un par de páginas con la poesía. Sí, eso ha sido algo, creo que es lo que le da un nuevo, así como quería hacer una continuación continuista, también sabía que tenía que tener algo que fuera novedoso y de manera también muy orgánica me vino, hay una parte de la historia relativa a un personaje, además que yo era algo que sabía que los lectores querían y busqué la manera de narrar esa otra Mm. parte y esa decisión de que estuviera este punto de vista en la novela me llevó a pensar cómo lo podría hacer y a encontrar esa Mm. manera en la que vamos a leer esa segunda parte, la llamo yo. Y sí, es una segunda parte escrita, esto ya no es el punto de vista del niño, y esa es una parte además que es completamente desgarradora, que para mí escribirla la verdad es que fue algo muy intenso porque cuando lo lees es algo realmente impactante. Intenso, perdón que te interrumpa, intenso a la hora de leer la historia y sobre todo, no sé si voy a hacer aquí un pequeño spoiler, el espectador, de ponerte en la piel del espectador De que de esa narración. sí, ahí hay un impacto emocional fuerte, ya no solo en el lector, sino en... En Sí, ponerte... te estoy entendiendo, nos Sí. estamos entendiendo. Quien nos esté viendo y se lea el libro lo va a entender perfectamente por dónde Lo va a vamos. entender. Sí, y ya te digo que era una voz que de alguna manera como que me arrebató, porque ya te digo, yo en ningún momento pensé que iba a acabar escribiendo un poema, pero de repente esa voz lo pidió para precisamente también para contar cierta cosa muy dura, una manera de contrarrestar ese horror que se está contando. Esa voz me pidió que fuera en un poema, que yo mismo hay veces que es eso, es como que me dejo llevar, pero realmente tenía sentido. Entonces asumí el reto, sentí que quedó lo que quería conseguir, al menos el efecto. No es una poesía que busque ser un poema perfecto ni nada, sino que es una manera de contar cierta cosa. Y la verdad es que para mí es una sorpresa y creo que es lo que le da toda esa parte, le da el punto diferente que tiene esta continuación. Te voy a leer una cita que es del Canto de los Grillos, pero es una frase de un personaje que también hemos leído en El brillo de las Vale. luciérnagas. No existe criatura más fascinante que aquella que es capaz de crear luz por sí misma. ¿Cómo se te ocurrió esta cita? Sabes que no me acuerdo y he tratado de intentar acordarme de cómo, en qué momento o por qué y no recuerdo porque fue una de esas frases que surgen de nuevo de manera orgánica, natural, que en el momento sí tengo la memoria de decir, ay, qué bien suena esta Mm. frase, qué bonita ha quedado. De hecho, se repetía en El brillo de las luciérnagas varias veces, al principio, a mitad y al final, porque yo me daba cuenta que era además temáticamente, me describía la novela, pero no recuerdo el momento de, no sé, es como que simplemente la escribí y una vez escrita sentí lo bonito que era y lo bonito que sonaba y luego encima ha sido muy bonito porque con esa frase ha conectado muchísimo con los lectores, ha sido uno de los grandes, de otros puntos fuertes que tuvo esa primera novela y hay muchos lectores que se la han tatuado, tatuado, vamos, en la piel, La piel. que eso es el mayor halago que puede recibir un escritor. Las luciérnagas las encontrábamos en un sótano. Ujú. Esta novela nos sacas al exterior, nos llevas a la casa, pero nos pones un grillo que es un bicho negro. ¿Juego de luces y sombras? Sí, juego de totalmente. Pasamos del brillo de las luciérnagas a los grillos, un insecto oscuro asociado con la noche. Es una novela muy nocturna y a mí las noches me suenan a Canto de los Grillos. Entonces me parecía que era un buen contrapunto, manteniéndome en este universo de los insectos, que es algo que le fascina al niño protagonista y que me fascina a mí personalmente, porque creo que los insectos además
son grandes símbolos, son criaturas muy simbólicas porque forman parte de nuestra vida de unas maneras, así como la luciérnaga me parece un milagro, una criatura que cree luz por sí misma. El canto de los grillos es algo que forma parte de nuestra vida y a mí es un sonido como que me da... Curiosamente, a mí me da como paz y serenidad. Entonces, de nuevo, era ese contrapunto de serenidad en una historia en la que está palpitando la tensión desde la primera página. Cuando decidiste escribir, no sé si llamarla secuela, spin-off, no me queda del todo claro, ¿cómo surgió la idea de volver a este universo que iniciaste hace ya 12 años? Surgió sobre todo desde que hace 2 años la novela se convirtió en una especie de fenómeno viral y en redes empezó a encontrar muchísimos lectores. De repente este sótano, esta historia, yo veía a tanta gente que le estaba llegando mucho la historia, porque además los vídeos, las reseñas eran especialmente enfervorizadas. Yo empecé a plantearme, quizá estaría bien volver a esa historia, que además es curioso que la primera novela, El brillo de las luciérnagas, inconscientemente termina con un epílogo situado 15 años después, que es lo que al final, y casi 15 años después... Más o menos retomas ahora. Más o menos retomo ahí. Entonces yo creo que yo ya planté esa semilla inconscientemente, de aquí va a haber una continuación, porque realmente apetece, una vez que se lee El brillo de las luciérnagas, que acaba en un punto concreto, apetece saber qué más iba a pasar con esos personajes. Entonces este renacimiento que tuvo El brillo de las luciérnagas fue como la excusa perfecta para, vamos a volver al sótano. Aunque ahora estás presentando el canto de los grillos, es la tarea que toca en el momento en el que sale el libro publicado, pero claro, desde que terminas de escribir uno hasta que sale en papel, haces la presentación y tal, yo sé que los escritores no paráis quietos. No sé si ya te ronda por la cabeza una nueva historia relacionada con estas, un tercer libro, un tercer insecto. De momento, si va a haber tercera parte de estos dos, no quiero ni decir que sí ni que no, porque no está ahora mismo decidido y no quiero decir que sí y luego sea que no, ni decir que no y luego sea que sí. Otra historia, por supuesto, que estoy escribiendo ya. O nos vas a hacer esperar otros 12 años, también puede ser. No, bueno, sería curioso, como el director este que hace películas, el de Boyhood, el director de Boyhood, que hacía películas cada ciertos años. No, de momento, si hay una tercera parte, espero que sea no demasiado lejos. De momento hay otra novela en preparación, eso sí te lo puedo decir. Ya sabía yo, esto ya lo sabía yo. Sí, no paramos. ¿Investigas, exploras, experimentas también con la psicología, la emoción, el trauma a la hora de escribir? Sí, a mí mis novelas, aunque es verdad que están en el género de thriller, misterio, suspense, para mí es igual de importante la parte emocional, dramática de los personajes, y me gustan los personajes que han atravesado situaciones realmente traumáticas. En esta novela, además, en esta segunda parte, se habla de alguna manera de los traumas heredados, de los traumas generacionales. Entonces es algo que me interesa mucho, los personajes que han sufrido mucho, los personajes tristes. También hay mucha tristeza en mis novelas, dentro de que estemos en el género del suspense, y me muevo en esos para generar interés y para que la lectura sea interesante y entretenida. Pues sí que utilizo recursos clásicos del suspense, de ir dosificando la información, pero a mí, en el fondo, lo que quiero es que cierres la novela y te acuerdes de estos personajes y que hayas sentido con ellos y que el texto te haya provocado un impacto emocional. Casi pienso en mis novelas como dramas con fuertes elementos de thriller y suspense. ¿Recomiendas leer poco a poco, cerrar y hacer una introspección de, ostras, ¿qué haría yo si me pasara esto? Yo fíjate, yo cuando leo, yo como lector, me dejo mucho llevar, como que no me paro a analizar lo que está pasando o cómo actuaría yo. Es decir, yo como lector no hago ese ejercicio porque me dejo llevar por el autor que me esté contando la historia. Digo, bueno, pues a ver estos personajes en qué acaban. Pero sí es verdad que con El brillo de las luciérnagas y como autor sí que me gusta generar debates, porque me muevo normalmente en situaciones donde la moralidad es bastante gris. Planteo dilemas morales en los que los personajes hacen cosas terribles, pero con una motivación que se puede considerar buena. Entonces ahí se genera un contraste que me interesa mucho, y sé que los lectores, porque me lo dicen,
mucho de lo que les hace sentir esta historia es que tratan que empatizan mucho con los personajes, con personajes que técnicamente podrían ser considerados villanos, consiguen, de repente se dan cuenta que están empatizando con ese personaje porque se plantean qué harían ellos en esa situación. Y es algo que como autor me encanta ver, aunque yo personalmente como lector soy como un lector fácil. Yo dejo que el autor haga conmigo lo que quiera. Sí, es que hay veces que dices, es que como cojo ahora el Código Penal, no sé muy bien qué ocurriría. ¿A quién crees que va dirigido el Canto de los Grillos, además de esas personas que quedaron huérfanas después de leer El brillo de las luciérnagas? Va dirigido principalmente yo lo he visto como una especie de regalo tanto para mí como para esos seguidores del brillo de las luciérnagas y a la gente a la que le gustó mucho El brillo de las luciérnagas. Pero bueno, desde que yo publiqué El brillo de las luciérnagas hasta que he publicado esta, yo he seguido publicando otras novelas, he seguido también creciendo en número de lectores. Siento que los lectores también, mis lectores cada vez se están entendiendo mejor el tipo de thriller que yo hago, porque es verdad que este gran pozo dramático, emocional, traumático, de hecho yo los defino como thriller psicológico, dramático, traumático. Sí, porque no nos vamos a encontrar un asesinato con sangre. No hay investigaciones policiales, no hay eso, no hay un caso que resolver. Hay hay una tragedia a la que asistir, una tragedia familiar, y creo que poco a poco que a veces es difícil salirse de las fórmulas en el sentido de que al ver una etiqueta de género, pues ya como que se asumen ciertas cosas, y es verdad que poco a poco yo creo que se va entendiendo más y estoy encontrando más lectores a los que también les gusta eso, porque yo entiendo a lo mejor hay lectores de thriller a los que a lo mejor no precisamente lo que quieren es un caso que se les resuelva, como en tantos otros thrillers. Pero es verdad que los míos se van más por el lado de personajes, dramático, por un lado humano, que por suerte conecta con otro montón de lectores, pero que me ha ido costando un poco ir uniéndolos, pero ahora es muy satisfactorio ver que existe esa marca Polpen, por llamarla de alguna manera. Aislamiento, encierro, secretos familiares, trauma, elementos muy presentes, pero ¿cuál ha sido para ti el reto más grande a la hora de manejar estos temas en la obra? Intento hacerlo siempre con el máximo respeto posible y siempre de alguna manera no me olvido que cosas que ocurren en esta novela pueden estar ocurriendo en la vida real y hay aquí un personaje concreto que tiene una afección a la que nunca he querido concretar qué es lo que le ocurre, precisamente porque no quería que hiciera eco con nada de la vida real, porque yo en el fondo estoy contando una historia, es ficción, y quizá el mayor reto es eso, es escribir. Aunque escribo historias muy truculentas y muy enrevesadas, retorcidas y turbias, sí es verdad que tampoco como que tampoco me centro en ello y trato de hacerlo con tacto y eso, y entre como sensibilidad y respeto, entonces conseguir ese equilibrio con historias que por otro lado a los lectores y a mí nos encantan las historias truculentas, ese equilibrio es un reto continuo que tengo, y ya no solo en estas novelas sino en todas mis novelas. Sí, y además, claro, un lector coge tu libro, lo puede devorar en 2 días, leer en una semana, 2, un mes, pero va a pasar ese libro y va a ir a otro. Pero tú, escribiendo, trabajando en él, has estado meses y meses. ¿Cómo te cuidas tú emocionalmente para poder afrontar esta tarea? Fíjate que consigo bien, por suerte, mi vida personal está muy alejada del horror, de los horrores. Menos mal, porque si no... De los horrores que cuento en mi novela. De hecho, que creo que puedo escribir estas cosas gracias a que luego yo apago el ordenador y desconecto y no tengo problemas de este calibre. Entonces, para mí, entrar en estos mundos oscuros es una exploración de algo que es ficticio. Y aunque mientras estoy escribiendo conecto mucho emocionalmente, también como que desconecto rápido. No es que me quede afectado todo el día, aunque ahora me estoy acordando precisamente de la parte que hemos hablado antes. Esa parte fue muy intensa de escribir. De hecho, es una parte tan intensa que es la vez que más estímulos externos me he puesto yo para entrar en ambiente. O sea, me he puesto una música concreta, las tiras de LED que tengo en donde escribo, les puse que parpadearan así en blanco. Quería crear como un entorno de pesadilla a la hora de escribir. Y esa parte sí que salía yo como afectado de escribir, porque escribía cosas que era como necesito respirar.
¿La escribiste linealmente o quizá esa parte la dejaste para el principio o para el final? No, linealmente. Linealmente. Sí, escribí linealmente. En el momento que yo la estaba escribiendo, estaba ocurriendo lo que ocurre en la ficción y sí, la escribí lineal. ¿Qué fue lo más difícil emocionalmente, aparte de esto, escribir, afrontar esta novela y, por el contrario, lo más gratificante? Pues lo más difícil o el mayor reto que yo sentía era que era muy consciente de que estaba escribiendo una continuación de la que quizá es mi novela más querida o la que más lectores conocen. Entonces siempre está esta sensación de responsabilidad de a ver si voy a estropear algo que ha gustado tanto. De repente yo ahora hago una continuación que no esté a la altura. Y fue un miedo que sentí cuando me puse a escribir y no sé qué hubiera hecho si yo hubiera sentido que lo que estaba escribiendo no me estaba gustando. Pero por suerte fue una vuelta al sótano completamente orgánica y creo que eso respondería también a lo que fue lo más satisfactorio, porque fue muy satisfactorio ver cómo desde que empecé a escribir le encontré todo el sentido a la historia, sentí que estaba escribiendo algo que como que necesitaba ser escrito y ahora no me imagino cómo podía existir El brillo de las luciérnagas sin El canto de los grillos, porque siento que ha completado esa historia, que nos faltaban cosas muy importantes por conocer, porque esta segunda parte de alguna manera reescribe la primera y me dio mucha seguridad de eso, de saber que estaba entregando una continuación que al menos yo sentía que estaba como mínimo a la altura de la primera. Y ahora, a 3 semanas de publicación, que ya he leído unas cuantas reseñas y he tenido ya contacto con lectores y reacciones, estoy muy contento de comprobar que el lector lo está recibiendo así. Y como autor que trabajas el miedo, el silencio, el encierro, ¿hay algo que a ti te dé verdaderamente miedo en la vida real? Me da miedo como la enfermedad, como la muerte lenta. La muerte como tal, no. Pero el sufrimiento, sí, como que el sufrimiento es lo que me daría miedo. Cosas así del día a día no soy en general muy miedoso. Sí a veces tengo algunas pesadillas, que yo no sé si por ahí salen cosas también de las novelas. Sí tengo algunas pesadillas de las que me levanto aterrorizado, aunque no me acuerde, esta sensación de que tienes que encender las luces, incluso escuchar algo de música o como volver al mundo real. Tengo algunas pesadillas intensas, pero que no son miedos concretos, es como una sensación de terror interno. Y ya estamos llegando al final de esta presentación aquí con nosotros de El canto de los grillos, editado por Plaza Janés. Paul, ¿qué canción quieres que nos quedemos escuchando? Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque además precisamente en esa parte para mí ha sido muy importante en la escritura de esta novela y de esa parte un disco entero, que es del artista Ethel Cain. Creo que sacó un disco, además lo sacó en enero cuando yo estaba escribiendo la novela, un disco que se llama Perverts, y creo que fue la banda sonora perfecta que yo necesitaba para escribir este libro. Entonces siento como un agradecimiento hacia ella por haber escrito ese disco y sacarlo en el momento exacto que yo necesitaba esa banda sonora. Y me quedaría con esa canción, puede ser con Perverts, o si no, de Ethel Cain, pero de otro disco. Y de hecho la he utilizado en materiales promocionales de esta novela, Inbred, de Ethel Cain también. Pues escuchándolo nos vamos a quedar. A aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por nuestra web, xfm.es, o por cualquiera de las plataformas de audio para poder escuchar esta colofón final, este postre después de esta entrevista. Y al revés, si nos estáis escuchando, pasaos por YouTube para ver a Paul Penn, que viene aquí con El canto de los grillos, continuación del brillo de las luciérnagas. Paul, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.